En esta presentación vamos a conversar acerca de los ataques internos, una de las principales amenazas que tenemos hoy en el tema de seguridad de la información. Como dije hace un momento, mi nombre es Eduardo Snape, tengo 24 años de experiencia en temas de tecnología, gestión de proyectos, desarrollo de aplicaciones, seguridad. Soy instructor técnico en temas de seguridad de la información, docente universitario y además fundador de la comunidad Dojo. Aquí pueden ver mis contactos para referencias posteriores. Estamos viviendo un momento histórico en el que las innovaciones tecnológicas están transformando todos los aspectos de nuestra vida. Este momento lo conocemos como transformación digital. La adopción de nuevas tecnologías para el manejo de la información ha traído consigo el cibercrimen. En los últimos años se ha convertido en la gran amenaza para organizaciones de todo el mundo. Los medios de comunicación y las redes sociales constantemente están circulando noticias sobre ciberataques, tales como aparece en esta imagen, firmas de abogados de todo tamaño, empresas de retail, comerciales. Recientemente el Banco de Chile resultó víctima de un ataque informático que causó pérdidas de alrededor de 10 millones de dólares. Y hace ya varios años se dio un ataque importante al sitio web de Ashley Madison, que es un sitio de citas, y generalmente las personas que participaban en este sitio eran personas casadas. Y este ataque produjo que muchas personas de alto perfil eh, incluso llegaron a suicidarse por el impacto de la exposición que tuvo el ataque a este sitio. Habrá, Eduardo, un comentario hablando acerca del ataque a los bancos. Hace un par de días hubo una noticia muy importante, o creo que fue ayer, acerca de un banco en Pakistán que tuvieron uno de los cibercrímenes en Pakistán financieros más grandes de la historia. De nuevo, todo esto es actualizado, o sea, no son noticias antiguas, ¿no? Es toda la actualidad. exacto, exacto. Son cosas que están sucediendo día con día. Los medios nos bombardean con este tipo de información y las personas de tecnología y las organizaciones están haciendo estrategias para defenderse de estos ataques externos. Pero mi investigación está orientada a que entendamos que hay algo mucho peor que los ataques externos. Y a eso lo denomino cuando los ataques son internos o cuando duermes con el enemigo. Cuando son personas que tienen tu confianza, tienen acceso a información privilegiada y toman ventaja de esa confianza que le das y atentan contra esa información privilegiada que tú custodias. Hay un estudio que hizo la firma de auditores Deloitte en España, donde hacen referencia a que más del 47% de los ataques informáticos que se han descubierto que fueron ataques internos son causados por empleados o ex empleados de las compañías. Entonces entendamos un poquito qué es el concepto de insider o un atacante interno. Un insider es un empleado, un ex empleado, un contratista, un socio comercial o cualquier persona que tenga acceso autorizado a nuestra red y a los datos de nuestra organización. Estas personas pueden ocasionarnos amenazas que pongan en riesgo tanto la disponibilidad de los sistemas como la integridad de los datos, como la confidencialidad de los mismos. Cualquier actividad que realicen estas personas que afecten esas tres variables se considera una amenaza interna. Principalmente las amenazas internas pueden tener dos propósitos o dos intenciones. Una intención manifiesta, que tengo la intención de hacer un daño que puede ser producto de sabotear la tecnología de la organización, promover fraude, hacer espionaje,
algo como colocar micrófonos, usar cámaras escondidas, grabar información, extraer información. Todo esto que acabo de mencionar es realizándolo de forma intencional. Pero también hay amenazas internas que no son intencionales, sino que son accidentales. Una persona que envió un correo por error a una persona, es un expediente sensitivo que se extravíe, o algún dispositivo electrónico, entiendas, una portátil, una memoria USB, un disco externo que se pierde y contenga información sensitiva y no fue tratada de la mejor forma, tipo cifrado o algo parecido, es una amenaza latente y grave para las organizaciones modernas. Podemos regresar al tema de las accidentales. Es un tema muy, de nuevo, muy actual y muy real. Estoy en un proyecto en Estados Unidos donde un grupo de mis colegas, parte del proyecto es la instalación de una solución DLP, para detectar si pueden o no instalar USBs o flash drives para bajar los contenidos. Y resulta que cuando se instala esto o se aplican estas nuevas políticas de seguridad dentro de la empresa, los usuarios van a buscar una manera de no cumplir con eso, pero no lo hacen de una manera maliciosa, sino de una manera para que ellos puedan seguir con su trabajo, para que no se les dificulte el trabajo. Esto tiene algo que ver con el tema de accidental, donde no lo hacen a propósito, lo hacen porque las políticas que están colocando la es un poco difícil el que ellos puedan hacer su trabajo y luego comienzan a causar esta clase de problemas, ¿correcto? Correcto. Y aquí lo importante es promover una cultura de protección de datos y privacidad de la información, donde las personas, a través de campañas de educación constante, entiendan que estas medidas garantizan la continuidad del negocio, lo que repercute en su continuidad laboral. Cualquier error que cometa un colaborador que tenga acceso a información sensitiva puede ocasionar que la empresa deje de operar producto de daños reputacionales, demandas o cualquier situación que pueda afectar su nombre. Así que es importante que trabajemos bastante en la parte de educación. Aquí les muestro un gráfico que lo realizó el Instituto Ponemon, que se dedican a hacer investigaciones en ataques e insiders. Una encuesta que realizaron este año, en abril del 2008, muy reciente, indica que de 3.269 incidentes que se dieron, una cantidad importante fue producto de empleados o contratistas negligentes, o sea, gente que accidentalmente o sin intención manifiesta produjeron una pérdida de información, y fíjense que es el número más grande de la gráfica. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de la negligencia y los temas accidentales. Es interesante esa gráfica, porque ya la he visto. El tema de los números de Criminal y Malicious Insider, que son los trabajadores internos, ¿no? Que son maliciosos. Y el tema del robo de credenciales. Esto para mí me parece que es lo que es criminal. O sea, pero en este estudio están dividiendo el área criminal en dos, ¿no? Criminal y Malicious Insider y aparte Credential Theft. Correcto. Porque Credential Theft por sí mismo es alguien vino y me robó mis credenciales. Exacto, exacto. Interesante. Les comparto algunas historias reales de insiders. Está la historia del señor Anastasio Lautaris, que era un empleado de tecnología de un prestigioso buffet de Estados Unidos. Este colaborador terminó la relación laboral con la firma y luego de 4 meses de haber terminado la relación todavía tenía acceso a aplicaciones sensitivas con permisos de administrador. Y en un tema de represalia contra la empresa, borró cuentas de correo, inhabilitó usuarios,
borró información sensitiva, lo que le causó una pérdida importante a la empresa y daños reputacionales significativos. Esta persona fue detectada porque no cubrió sus rastros adecuadamente, hubo un proceso de forense y lo detectaron, y fue sancionado a 9 años de prisión y una multa de 1.7 millones de dólares. Actualmente este señor está detenido. Hay un insider muy famoso, es el señor Anthony Lewandowski, que era o es o fue el ejecutivo principal de Google en los temas de desarrollo de autos autónomos. Recibió una oferta para irse a Uber y se llevó o fue acompañado de cientos de documentos sensitivos del proceso de creación de autos autónomos. Recibió demandas por parte de Google, Uber recibió demandas y todo fue pactado en acuerdos extrajudiciales. Posterior a eso, estando en Uber, empezó a filtrar secretos de la operación de Uber a otras empresas. Entonces, esta es una persona que no necesitaba hacerlo, tenía un perfil sumamente alto, pero en dos compañías extrajo información sensitiva y uno pensaría que empresas como Google y como Uber tendrían todos estos mecanismos de fuga de información, pero esto nos demuestra que cuanto más alto estás en la estructura jerárquica de una organización, las probabilidades de que los mecanismos de control se te apliquen disminuyen. Y esa es una campaña que tenemos que promover en nuestras organizaciones, que no importa el nivel del ejecutivo, tiene que cumplir con los controles que se acuerden para proteger los datos que custodiamos de clientes o que producimos internamente. Ok, ya escuchamos que hay una serie de amenazas que se ciernen sobre las organizaciones generadas por las personas que trabajan para la empresa, que tenemos o visitantes. Y principalmente esas amenazas van a afectar continuidad de los servicios de TI, afectar la integridad de la información que manejamos o puede hacer uso inapropiado de información confidencial. Para nosotros poder minimizar esos ataques, mi apreciación va enfocada a que lo primero que hay que hacer es promover una cultura de valor compartido, libre de humillaciones y de injusticias. Es muy usual que en empresas latinoamericanas se viva un ambiente de gritos, de algún tipo de maltrato, de humillaciones, y esa estructura promueve que las personas no tengan empatía con la empresa y sean susceptibles a sobornos o a hacer acciones en contra de la organización. Entonces es importante promover una cultura libre de humillaciones, injusticia y sobre todo valor compartido, que significa que que la empresa crece, pero yo también crezco. Yo entrego valor a la empresa, pero la empresa también me ayuda a lograr mis objetivos personales. Es muy importante que tengamos reglamentos internos donde se describa cuál es la conducta que se espera del colaborador y tengamos acuerdos de confidencialidad firmados o lo que se conoce como los NDA, Non-Disclosure Agreement, donde el empleado entienda que la información que se maneja en la compañía no puede ser compartida ni divulgada fuera de la organización. Debemos promover un ambiente de control interno y muy importante tener un espacio para que las personas puedan reportar cualquier conducta sospechosa que afecte la integridad de los datos que se custodian. Eduardo, hablemos un poquito acerca de ese punto 5, que yo creo que es uno de los más fáciles gracias a la tecnología. Outlook, por ejemplo, te permite identificar fácilmente cuáles son, puede ser un phishing, cuál puede ser algo así, correos que vienen, que son medio raros. O sea, uno puede utilizar la tecnología que ya existe, no tiene que ir a comprar nuevos equipos, nuevas soluciones para cumplir con el objetivo número 5. Correcto, correcto. Y la idea es que sea lo más económico, lo más accesible posible para que la organización lo pueda hacer y lograr este espacio para
obtener esa información. Ok, ahora debemos educar. Y en esta presentación estoy usando el concepto de datos por dos razones. La primera razón porque hay un principio en el área de mercadeo que dice que los consumidores antes eran como perros, eran fieles a la marca. Los colaboradores antes eran fieles a sus empleadores. Versus el modelo actual que dice que el consumidor es como un gato. Los gatos te buscan cuando te necesitan. No son tan apegados al amo. Entonces, lo mismo aplica para los colaboradores hoy día. Los millennials, las nuevas generaciones, no son tan vinculadas a la organización. Entonces, hay que trabajarlo mucho. Poner atención a los datos significa que debemos empezar a observar conductas como, por ejemplo, conflictos entre colaboradores y supervisores. Una diferencia marcada entre un supervisor y un miembro de su equipo o un grupo de miembros de su equipo puede provocar una conducta que afecte a la organización. Colaboradores no seleccionados en promociones. Si hay un ambiente de justicia y de promoción igualitaria, etcétera, eso no afecta, pero si se hizo violando normas, promoviendo a gente sin competencia, puede crear una situación incómoda. Personas que son trasladados de un departamento, diferencias en el tema de compensaciones, una persona que baje su rendimiento drásticamente, tardanzas constantes, ausencias, problemas de salud en temas de familia, problemas financieros, son alertas que hay que poner atención porque es muy probable que una persona que tenga estas situaciones de desesperación lo considere si alguien le ofrece una cantidad de dinero importante para, por ejemplo, colocar un USB en la cafetería y simplemente dejarlo ahí. No sabemos quién puede tomar ese USB, introducirlo en el computador y hacer una situación complicada. O simplemente le hacen una oferta a la persona para que le tome fotos a los tableros que han quedado rayados luego de reuniones. No sabemos qué información se pueda rescatar ahí. O que tome acceso a los basureros y obtenga información sensitiva, que pase por los puestos y tome fotos de documentos o que ponga atención a un cliente específico. Entonces, si la persona tiene estas condiciones, es mejor ayudarlas y apoyarlas para que no sea un trigger de una situación. Podemos regresar porque Por son temas muy supuesto, interesantes por supuesto. que para mí a mi entender, cuando veo todos estos temas, eh, significa que esto no es solamente el tema de ciberseguridad, no es solamente algo del grupo de ciberseguridad, el grupo de TI. Estos puntos me dicen que es una colaboración entre el grupo de ciberseguridad, el grupo de gerencia y el grupo de recursos humanos que tienen que trabajar en conjuntos para identificar algunos de estos puntos, ¿correcto? Efectivamente, esta es una responsabilidad primaria de la junta directiva de la organización. Todo el tema de gestión de riesgo y seguridad es un tema que tiene que ser discutido a nivel de junta directiva y necesita la participación de todos los actores de la organización. Y efectivamente, como tú dices, esta es una tarea colectiva entre los principales ejecutivos de la organización. Y regresando a un punto que hiciste anteriormente, esto es parte de la cultura de la organización que tiene que ser primordial. Así es importante trabajar en una cultura donde todos entendamos que la protección de los datos es importante, que la privacidad de lo mismo es importante y cualquier violación a esto puede afectar negativamente a la compañía y por ende afectarme a mí. Yo puedo perder mi trabajo si la compañía tiene una fuga y hay ejemplos manifiestos de compañías que han desaparecido producto de un data breach y hay un ejemplo muy importante aquí en Panamá que fue la firma de abogados Mossack Fonseca que luego de su situación ya no existe. Una de las firmas más reconocidas del país ya no está operando. Ok. Algo que también tenemos que hablarle a los compañeros es, una vez firmado ese NDA,
es para que no hablemos en sitios públicos de información sensitiva. Hay mucha fuga de información en los ascensores. Uno sube a un edificio y las personas están hablando de su trabajo en un ascensor. Así que hay que procurar no hablar de los temas sensitivos. Ok, los primeros puntos que vimos son puntos que se ven en colaboración con recursos humanos, son eh, quick wins que se pueden hacer sin mucha inversión. Principalmente es charlas, documentos, guías, etc. Ahora vamos a utilizar algunos controles básicos que ayudan a mitigar cualquier riesgo de ataque interno. El primero, y es muy simple, es la política de escritorios limpios o Clean Desk Policy. A la izquierda hay un escritorio sumamente enredado con información sensitiva por todos lados. Cualquier persona, la señora que limpia en la noche, cualquier otro compañero puede estar en este escritorio e encontrar información sensitiva y si la extrae la persona difícilmente lo va a poder ubicar. Versus el otro escenario que refleja un escritorio difícil de encontrar información sensitiva porque fue guardada apropiadamente y es una medida sin costo. Eso te iba a comentar, Eduardo, algo que me gusta es eso, es que no estamos hablando de inversiones grandísimas y muy costosas y soluciones carísimas y que no muy difíciles de utilizar. Es, es algo sumamente básico para comenzar con el tema de la higiene de seguridad. Me Así gusta. es, así es. El propósito de esta ponencia es que los participantes se lleven para sus oficinas medidas que puedan implementar rápidamente y que pronto vean resultados positivos. Y son iniciativas que la alta gerencia ve con ojos favorables porque las inversiones son cero o muy pocas. Otra medida que generalmente no hacemos es manejar la impresión segura. En las organizaciones tenemos impresoras tipo red que están en pasillos, áreas abiertas, y las personas tienden a enviar las impresiones y olvidarlas. Y ese es un lugar donde una persona, un atacante interno, puede encontrar información sensitiva en los impresores. Entonces la práctica es o utilizamos impresoras en oficinas cerradas o en las impresoras públicas colocamos un código que casi todas las impresoras nuevas lo tienen. Envías la impresión no sale hasta que tú te aproximes al impresor y coloques un código que permita que selecciones qué documento quieres imprimir. Este se conoce como impresión segura y evita que información sensitiva quede dispersa o extraviada en las impresoras. Otra medida básica es triturar la información sensitiva. Si yo soy la persona de recursos humanos y estoy trabajando aumentos para los compañeros, hice varias pruebas, bueno, ese documento no debe ser roto, debe ser triturado y en una trituradora que corte en varias direcciones. Porque si es una sola dirección, hay personas muy hábiles que son capaces de armar, eh, rearmar los recortes como si fuese un rompecabezas. Otra medida importante que tiene un costo muy bajo es usar pantallas de seguridad en recursos humanos, en cumplimiento, en departamento de planilla, en departamento de finanzas, en áreas donde hay información sensitiva, procurar que la persona utilice pantallas de seguridad que restringen a que solo el que está de frente puede ver la pantalla. Y una práctica sumamente recomendada es te levantas de tu puesto, bloquear el computador para evitar ataques como, por ejemplo, enviar información en tu nombre ofensiva o que vean la información que estás trabajando y que se dé una filtración de información. Y Acerca de las pantallas de seguridad, yo no sabía la verdad. Hace un mes atrás me di cuenta, un compañero tiene un laptop que ya vienen con ese, es un aplicativo que es parte de laptop, exacto, donde, y yo no sabía, digo, oh, bacanísimo. O sea, uno ya no tiene que tener ese dispositivo adicional, sino que uno activa la aplicación que ya viene con parte del portátil para tener la privacidad. Me pareció interesante, nunca lo había visto. exacto, exacto. Otra medida que no es menos importante es restringir los accesos a los dispositivos USB.
No tenemos, hay una gran cantidad de ataques que se originan por algo que hay grabado en un USB. Hay pruebas donde los USB se dejan extraviados en alguna parte de la oficina, la persona lo toma, quiere ver qué hay dentro, lo conecta e infecta de malware el computador. Entonces es una buena práctica restringirlo. Por otro lado, información sensitiva se puede copiar en ese dispositivo, lo cual quieres evitar. Y en el caso tal de que debes usar esos dispositivos, de repente tener aplicaciones para DLP, para si alguien copia algo en un dispositivo de ese tipo, sepas qué copió, sepas cuándo lo hizo y en qué dispositivo lo hizo, y si se pueden, que sean dispositivos autorizados por la organización, que estén cifrados y que te cuenten con sistemas de antivirus. Entonces, los puntos que he mencionado hasta ahora son puntos que son controles básicos que requieren poca inversión y que son muy fáciles de adoptar en la empresa. Ahora vamos a ver unas medidas más fuertes, por eso ahí está el Doberman, medidas más fuertes para controlar a los posibles atacantes internos. La primera medida se refiere a utilizar bitácoras granulares y correlacionadas. Tratar de, en la medida de lo posible, documentar todas las actividades que hacen los usuarios en los diferentes sistemas con los que contamos. Esta bitácora debe, por lo menos, documentar la fecha, la hora, desde qué dirección IP, qué usuario fue, qué acción tomó, etcétera. Y que sean correlacionadas. ¿Qué significa? Que yo voy a poder tener bitácoras de diferentes sistemas, relacionarlas y ver si encuentro un patrón. ¿Es una plataforma o es una tecnología que requiere una inversión más superior, pero que dependiendo del nivel de riesgo que tenga la compañía y la operación que estemos trabajando, vale la pena considerarlo? Ya, eso te iba a comentar. Exacto, el User Behavior Analytics, esa es la solución que estamos conversando, inclusive en uno de los webinars de Tactical Edge, con la gente de Securonics, si la quieren averiguar, la página, ahí están los webinars, hablaban acerca de esta solución de VA, User Behavior Analytics, muy interesante. Exacto, las soluciones de UBA vienen a cerrar un vacío que teníamos. ¿Y qué es lo que hacen en palabras sencillas? Estas soluciones son capaces de aprender cuál es mi conducta o mi comportamiento usual en el sistema. Por ejemplo, yo todos los días inicio sesión a las 8 de la mañana, abro la aplicación principal de la compañía, inicio sesión en mi correo electrónico, abro Word y empiezo a trabajar. Pero hoy lo que hice fue que abrí una aplicación como Google Drive o como Box o alguna de estas para compartir documentos, y empecé a cargar una gran cantidad de documentos. Automáticamente recibo una alerta. Esta persona está haciendo algo inusual, ponle atención. Un ejecutivo de ventas que tiene acceso al sistema de ventas, pero nunca accede sábado. Y un sábado accedió y descargó la lista de clientes. Esa es una conducta inusual, recibo una notificación. Me ayuda a anticipar posibles acciones que puedan provocar pérdida de información, alteración de información o falta de continuidad de un servicio o una aplicación. No son soluciones económicas, pero como mencioné hace un momento, si el nivel de riesgo lo amerita, la inversión es totalmente justificada. Exacto, ese es el famoso Return of Investment, ¿no? El Oh, ROI. el ROI, correcto. Exacto. Todo este esquema que estamos hablando de ataques internos necesita que haya una evaluación de riesgo de negocio, donde el negocio entienda que existe un riesgo de parte de los colaboradores, visitantes y demás, y que tiene que hacer lo necesario para demostrarle a su cliente que ha puesto atención a ese riesgo. Si ese riesgo se materializa, él debe poder probarle a sus clientes: mira, yo he hecho todo esto para evitar que esto suceda, pero tuvimos una fuga. Eso reduce la ansiedad del cliente o de los posibles demandantes. Si yo tengo una fuga interna y no hice nada, las probabilidades de que reciba demandas son altísimas. Las dos medidas anteriores que conversamos, el User Behavior Analytics
y las bitácoras granulares son principalmente dirigidas a usuario final. Pero ¿qué pasa con la persona que trabaja en el departamento de IT? Para ellos tenemos PAM, Privileged Access Management. Son tecnologías que, uno, toman la responsabilidad del manejo de las contraseñas. Los administradores dejan de conocer las contraseñas de sistemas críticos, bases de datos, equipos de comunicación, murallas de fuego, etcétera, y lo maneja un software. ¿Cómo funciona? Una persona de mi equipo necesita actualizar una base de datos, va a hacer un trabajo sobre la base de datos, hace una solicitud a una mesa de servicio, la persona que autoriza recibe un correo, la persona autoriza que se va a usar la contraseña para la base de datos Oracle, por ejemplo, por una hora, y el técnico recibe una contraseña temporal. Al momento que él inicia sesión para hacer la actividad, toda la actividad queda grabada. Desde el inicio de sesión, cada clic que hizo, cada pantalla que abrió, la sesión queda completamente grabada. Eso asegura de que puedas evidenciar que las tareas que hizo el equipo de tecnología sobre la infraestructura tenía una autorización y que todo lo que la persona hizo fue tal cual lo que le solicitaron. Y para una auditoría posterior se pueden mostrar las actividades que tecnología hizo. Interesante que habla acerca de PAM, porque en la charla que viene ahora el jueves, el 22, charla de Mario Hernández Pérez, él va a hablar exactamente acerca de esto en más detalle, acerca de cuentas privilegiadas, y va a hablar acerca de PAM, va a hablar acerca de Identity Access Management, toda esta combinación de tecnologías como tú estás mostrando y has hablado aquí, que se utilizan pues, para el tema de ciberseguridad y para proteger bien la información de las empresas. Por supuesto, la mayoría de las personas de IT tienen accesos necesarios, pero en algunos casos excesivos para el trabajo que realizan. Y estas soluciones Correcto. que hacen es que controlan que tecnología tenga lo necesario para hacer su trabajo y solamente eso. Y no solamente esto, esa tecnología de PAM también ayuda mucho al ejemplo, primer ejemplo que tú diste, del tipo que lo despidieron de la oficina de abogados en Dallas. Correcto. Eh, si hubieran tenido esta clase de solución, primero se habrían dado cuenta que esta persona ya no está en la empresa y todavía tiene acceso. Entonces podrían haberlo eliminado o por procesos internos automáticamente deshabilita todos esos accesos o de nuevo controla la clase de acceso que esta persona tiene. Muy interesante. Y teniendo esta solución, él no hubiese tenido ninguna contraseña de administrador, porque Correcto, el PAM tiene las contraseñas. Él correcto. tiene la capacidad de solicitar una contraseña, así que definitivamente no hubiese podido hacer lo que hizo. Tengo una última medida agresiva que tiene que ver con instalación de agentes en los computadores con algo de inteligencia artificial o machine learning, que puedan determinar un tráfico inusual desde un computador. Y eso sirve para alertar al equipo del SOC o del centro de seguridad de situaciones anómalas que están sucediendo en los ordenadores de la oficina. Un ataque de malware que se está esparciendo por la red puede ser detectado aquí. Accesos a otras máquinas como movimientos laterales se pueden detectar en este tipo de solución. Y Eduardo, estamos muy conectados porque sí, en esta sí, hace, yo diría unas 2 o 3 semanas, fue otro de los webinars que hicimos de Tactical Edge con gente de Dark Trace. Hablaron exactamente, toda la charla fue específicamente acerca de esto, de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina y cómo esa tecnología se está utilizando para detectar ataques en vivo dentro de nuestras redes. Entonces, de nuevo, estamos muy conectados contigo, Eduardo, que da como miedo. Es que todas estas tecnologías sirven no solo para prevenir ataques externos o para reaccionar a ataques externos, sirven para atender el principal, a mi criterio,
riesgo que tienen las compañías, que son las personas que tienen accesos privilegiados a la información y a nuestra confianza. No es que debemos desconfiar de todo el mundo, pero deben haber mecanismos de cuando una persona de ese nivel trata de hacer algo, lo podamos evitar. Porque el daño es muy difícil darte cuenta que una persona que tiene acceso está haciendo mal uso del acceso. Y es muy difícil también demostrar a un ente asegurador, por ejemplo, que, ups, fue gato de casa, el seguro no te paga. Porque el seguro está diseñado para cosas que están fuera de tu control, pero tú debiste haber tenido controles para evitar que alguien interno te realizara un fraude. Entonces, recapitulando lo que hemos visto en esta sesión, tenemos que ponerle atención a nuestros colaboradores, a nuestros datos, entenderlos, crearles un ambiente de respeto y estar pendientes de ayudarlos a crecer. Deben existir reglamentos internos claros y acuerdos de confidencialidad firmados no solo con los colaboradores, sino con nuestros proveedores, porque muchas fugas de información se dan no en el cliente o no en mi organización, se da en los proveedores que tienen acceso a mi información. Ataques grandes como el de Target hace unos años fue producto de que atacaron al proveedor y no a la empresa. Implementar los controles básicos son muy fáciles de implementar, no tienen costos. Dentro de las posibilidades de la empresa y el nivel de riesgo, intentar adoptar tecnologías emergentes. Y lo más importante es, ante una acción, sancionar. Porque si las personas violan las políticas, tienen conductas inapropiadas, filtran información, etcétera, y la organización no sanciona, difícilmente va a poder controlar que esto no se siga creciendo y las consecuencias van a ser terribles para la organización. Con esto yo termino lo que tenía para compartir en la sesión de hoy. No sé si tienes alguna pregunta adicional, pero esto es lo que tenía para compartir. Muchas gracias.